Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la cordial bienvenida. Les saluda Sarita Saavedra Grandes desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. En primer lugar, agradecerles su presencia en nuestras actividades de educación continua que semana tras semana venimos realizando. A pesar del reciente acontecimiento sucedido en nuestro hospital, que se mostró pues un trabajo en equipo y una respuesta inmediata, asertiva del personal que estuvo de turno, por lo que esta oficina, a través de la Oficina de Capacitación, además felicita y realiza y realza el desprendimiento de la actividad realizada de todo el personal del hospital. Una vez más, gracias, somos Hospital 22 Tarapoto. Bien, el día de hoy la ponencia está a cargo de nuestro médico cirujano general, Paulo Sergio Flores Villacorta, con el tema traumatismo abdominal cerrado. Bien, sin más preámbulo, damos por inicio pues nuestra ponencia. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir sus conocimientos y le damos pues el pase para la exposición. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es el doctor Sergio Flores Villacorta. Soy cirujano general laparoscópico de acá del Hospital 22 Tarapoto. Y el tema a exponer el día de hoy para los presentes que están en línea es el trauma abdominal cerrado. Cabe recalcar que el trauma abdominal cerrado es una patología bastante frecuente y bastante común, ya que debido a las estadísticas, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Entonces, teniendo en cuenta de eso, el trauma abdominal cerrado se va a definir claramente, la siguiente diapositiva, por favor. Se va a definir clásicamente como una contusión a través de la cavidad abdominal. Para tener en cuenta o saber a qué nos referimos más o menos, vamos a definir la cavidad abdominal o la pared abdominal por su anatomía. La anatomía de la pared abdominal está dividida en lo que es un abdomen anterior y una región tóraco-abdominal. O sea, estamos hablando de toda la cara que se encuentra frente. Las líneas para delimitar esto vendría a ser la cavidad tóraco-abdominal, vendría a ser de las últimas costillas hasta lo que son las testillas, hasta las tetillas, y de las últimas costillas hasta las crestas ilíacas anterosuperiores. Está dividida así. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de todo esto? Que muchas veces cuando uno tiene un trauma o una contusión a nivel de la cavidad abdominal, se presentan a nivel de la región tóraco-abdominal, que estamos hablando entre las testillas y las últimas costillas, las costillas flotantes. En esa porción, el diafragma es una cavidad cóncava en la cual se encuentran órganos como el hígado, el vaso, y por ser órganos muy importantes y de mayor tamaño y de una consistencia sólida, uno puede confundir que el problema es a nivel torácico cuando realmente el problema o la lesión se encuentra dentro de la cavidad a nivel del hígado. Entonces, esa es la importancia de lo que es la región tóraco-abdominal. En la región abdominal inferior, que vendría a ser de las costillas hacia las crestas ilíacas anterosuperiores, bueno, se encuentra todo lo que son también parte del hígado, parte del intestino, vejiga y algunos otros órganos intraabdominales. La otra región anatómica que nosotros consideramos un trauma abdominal vendrían a ser los flancos. Los flancos están delimitados por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, estas que se dirigen a las crestas ilíacas anterosuperiores. Esto básicamente para dar un concepto bastante rápido y amplio de lo que es anatomía. ¿Ya? Esta es la región lateral, se puede decir, del cuerpo. Y por último tenemos lo que es la región posterior o el dorso, que está basado básicamente entre las espinas de las escápulas, son los huesitos que se encuentran a través del hombro, hasta las crestas ilíacas que se encuentran en la parte inferior. Esta es una zona también bastante severa, ya que en esta región podemos encontrar lo que son riñones, algunos órganos retroperitoneales como el colon, el duodeno, y también algunos vasos grandes como la aorta, la cava inferior. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Una vez teniendo el concepto de anatomía o delimitando lo que es la cavidad abdominal, vamos a ver lo que es la clasificación del trauma abdominal. El trauma abdominal, bueno, es una lesión en la pared abdominal. Esta puede ser de dos formas. Puede ser un trauma cerrado o un trauma abierto. Cuando nos referimos a un trauma abierto, se refiere a alguna lesión en la cual es producida por algún objeto en el cual va a producir una herida. O sea, tiene que haber una herida de ingreso ante la cavidad abdominal. Los pacientes que presentan accidentes por arma de fuego, accidentes por arma blanca,
un accidente de tránsito donde algún tipo de lesión pueda desgarrar la piel y penetrar la cavidad abdominal. Entonces, ese es un trauma abierto, todo ese tipo de lesiones. A diferencia del trauma cerrado, en un trauma abierto uno puede evidenciar bajo algunas técnicas o simplemente al verlo puede evidenciar si el paciente es o no requiriente de cirugía. Me deja explicar de mejor forma. Cuando hay una lesión, una herida y uno ve que hay una protrusión de vísceras o hay una protrusión de algún vaso o hay un sangrado activo, pues el paciente inmediatamente ingresa a sala de operaciones para ser realizada intervención quirúrgica de emergencia. A diferencia del trauma abdominal cerrado, que por lo general es producido por un trauma contundente, un golpe o una lesión, la cual no va a dejar herida, pero puede lesionar los órganos internos. Cabe recalcar que este tipo de contusiones pueden ser con una contusión directa, un golpe directo, o también por el mismo hecho de mecanismos de aceleración y desaceleración. Un cinturón que esté bien ajustado, uno presenta un choque, ese golpe o ese contragolpe que se refieren al producir el freno brusco en un accidente o el mismo hecho de la bolsa, va a producir que los intestinos que se encuentran algunos flotando, que por lo general son los intestinos, o el mesenterio, que vendría a ser la base de los intestinos que se encarga de la irrigación, se puedan romper y eso producir algún tipo de desgarro o lesión intraabdominal. Entonces, esa es la importancia del trauma abdominal cerrado, que es una patología la cual puede ser bastante prevenible para llegar a consecuencias mortales, ya que como tú no evidencias claramente si es que hay o no una lesión orgánica, tú simplemente puedes obviar a un paciente y este puede ir sangrando progresivamente y llegar a tener complicaciones graves. Como mencionamos acá, son peligros latentes. La demora en el reconocimiento de lesiones intraabdominales o pélvicas puede ocasionar una muerte temprana por hemorragia o una muerte tardía por una lesión visceral. Entonces, menos en esta exposición vamos a tocar lo que es el trauma abdominal cerrado, que como les comento es un poco más complejo de diagnosticar, el cual requiere mucha más atención para evitar que estos puedan llegar a algunos casos, los cuales podrían ser perjudiciales para el paciente. Siguiente, por favor. Un trauma abdominal cerrado, como definiciones tácticas, ¿no? Lo que está escrito, lo que está dicho. Se define como una contusión en la pared abdominal que origina una compresión o una lesión por aplastamiento. Dentro de esto tenemos varias estructuras anatómicas dentro de la cavidad abdominal, ya que dependiendo de la contusión o la lesión a nivel de la cavidad, se utilizan ciertos protocolos para que nosotros podamos manejar al paciente. Pero eso va a necesitar algunos estudios. Vamos a ir viendo poco a poco. En las lesiones que les había mencionado por desaceleración, presenta un desgarro o ruptura de elementos que son móviles dentro. ¿Qué tenemos dentro de la cavidad abdominal móviles? Pues los intestinos, ya que estos se encuentran flotando dentro de la cavidad. Estos son los que por aceleración y desaceleración se pueden desgarrar y producir lesiones intraabdominales como peritonitis, si el intestino se rompe y sale el contenido intestinal. Entonces, dentro de las condiciones más frecuentemente relacionadas con el trauma, como había mencionado en una primera instancia, tenemos lo que son los accidentes de tránsito. Eso pueden ser automovilísticos, moto, bicicleta, atropellamiento. Principalmente acá en la zona sabemos que son los accidentes de moto. Las caídas de altura, los asaltos con armas contundentes, ¿no? No solamente una agresión a otra persona, un intento de asalto puede ser con arma blanca o arma de fuego. Pueden ser con objetos contundentes para amenazar y estos presentan la contusión y van a presentar lo que son las lesiones intraabdominales. O explosiones, ¿no? Una explosión de gran magnitud, tú sales disparado, sales volado y al caerte te puedes presentar algún tipo de lesión intraabdominal. Dentro de esos tipos de lesiones intraabdominales, vamos a tener acá un pequeño ejemplo, una imagen en donde podemos ver. En primera instancia, en la parte de arriba, dice neumoperitoneo, que vendría a ser la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal. Eso nos sugeriría de que dentro de la cavidad abdominal no se encuentra aire. La presencia de este aire nos indicaría que alguna estructura anatómica dentro de la cavidad abdominal que contiene aire está rota. Principalmente los intestinos, los gases que se encuentran dentro del intestino, al romperse por principal causa, ¿no?, de aceleración y desaceleración, se rompen, sale que este gas sale junto con el contenido intestinal y nos va a presentar esta sintomatología. Las lesiones de laceraciones, el mismo golpe van y pueden producir alguna lesión dentro de los órganos sólidos, que son los órganos más frecuentemente lesionados.
el vaso y el hígado. Eso sería una laceración, o sea, una ruptura parcial de lo que es una estructura anatómica. Estos tiene grados, obviamente, y dependiendo del grado de cada uno de estos, vamos a darle un tratamiento adecuado. Una contusión, que vendría a ser un hematoma, un golpe a nivel de alguna estructura anatómica, no solamente se presenta en el hígado, en el vaso, sino también puede haber contusiones dentro del mesenterio, propiamente del intestino, los cuales revisando pueden o no ser viables para de repente algún tipo de intervención quirúrgica, ¿ya? Y las hemorragias, que vendrían a ser las más frecuentes, los sangrados intraabdominales. Estas lesiones van a producir no solamente la lesión dentro de lo que es el parénquima o la misma víscera, sino también solamente de sus estructuras vasculares. Se rompen los vasitos y empiezan a producir el sangrado. Un sangrado activo, que es el active blending, y hemoperitoneo, que vendría a ser el sangrado que esté disociado durante toda la cavidad abdominal. Está disperso en todo eso, que va a producir eso, es un hemoperitoneo. Y los hematomas subcapsulares, que vendría a ser todos los órganos están envueltos por una capsulita, se golpea la capsulita y lo que sangra es la cápsula, pero se queda contenido dentro de eso. Lo importante de saber el tipo de lesión que tiene es que dependiendo del órgano que esté afectado va a tener grados, y cada grado de esos órganos tiene su intervención o el manejo adecuado. Lo ideal o las tendencias ahora es simplemente el manejo conservador, el no crearle una comorbilidad, una comorbimortalidad a un paciente interviniendo quirúrgicamente, posiblemente una patología de la cual no requiere una intervención, y teniendo en cuenta los estudios actuales, esos podrían manejarse de forma clínica y no quirúrgica. Pero obviamente sí tenemos alguna característica las cuales nos va a indicar una intervención quirúrgica de emergencia que es rápida. Por eso la importancia del tema, ¿no? Trauma abdominal cerrado, lo ideal es prevenible si es que se maneja de forma adecuada. Existen muchos protocolos y muchas guías. Por lo general, la más usada vendría a ser la ATLS, ¿no? La 10ª edición. Pero también tenemos protocolos de algunos universidades que han hecho estudios, guías, que está protocolizado básicamente por países y hasta por las mismas instituciones. Acá en el hospital tenemos nuestro protocolo también institucional, el cual nosotros lo manejamos dependiendo del caso. Siguiente, por favor. Bueno, el trauma abdominal cerrado, como bien habíamos mencionado, frecuentemente el órgano más frecuentemente lesionado vendría a ser el vaso, posteriormente el hígado y terceramente lo que es el intestino. ¿Ya? Adicionalmente, dependiendo del grado de contusión, existe más o menos un porcentaje medio la incidencia de un hematoma retroperitoneal. O sea, hablamos de un hematoma, un sangrado, una contusión en la parte posterior. El golpe puede venir de forma anterior, pero el mismo hecho de la contusión intensa puede producir hematomas dentro, lesionar grandes vasos que se encuentran dentro, al no recibir una contusión directa en la cara posterior. Tener en cuenta de que el vaso es el órgano más frecuente y el más quirúrgico, el que te resume mayor emergencia. Entonces, por lo general, cuando hay una contusión, el vaso es el primer órgano que sangra y por lo general son quirúrgicos. Se tiene que intervenir, se tiene que ingresar a una intervención quirúrgica de emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, el vaso, a diferencia de las lesiones hepáticas que suelen presentar un nuevo cuadro hemorrágico en 24 a 48 horas, puede ocurrir hasta semanas de una lesión. ¿Por qué? Porque el vaso tiene una irrigación limitada. A diferencia del hígado, el hígado tiene una buena irrigación. Y si muy bien tener una buena irrigación te produce mayor sangrado, también te produce mayor paquete hemostático. Entonces tiende a presentar mejor hemostasia, a diferencia del vaso. Solamente tiene una región bastante irrigada y las porciones distales no. Entonces esto hace que el paquete vascular no presente la hemostasia más frecuente, y es por eso que estos tienden a tener resangrados posteriores. Tenemos pocos casos de resangrados posteriores en los cuales se ha tenido casos de manejo conservador, o sea, no quirúrgico de trauma esplénico, pero nunca al menos hemos tenido una recurrencia de algún tipo de sangrado. Las indicaciones para una laparotomía, que vendría a ser la cirugía de emergencia, por lo general se tiene que hacer lo más temprano posible, y lo que nos guía a nosotros más a tomar esta decisión vendría a ser la inestabilidad hemodinámica. Me dejo explicar a grandes rasgos: un paciente que ingresa, el cual se ve que no está respondiendo a todos los mecanismos que le estamos dando las dos primeras horas, el paciente ya ha ingresado al hospital y vemos que el paciente no está mejorando,
es porque ese sangrado está activo y no va a parar. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir quirúrgicamente de emergencia. Bueno, como un gran alcance, esto vendría a ser los grados de la lesión esplénica. Para tener en consideración nomás, el grado 1 y el grado 2 son grados en los cuales nosotros vamos a hacer el tratamiento conservador. Ya, por lo general son lesiones que se van a autolimitar y no requieren un tratamiento quirúrgico. En el caso del grado 3, bueno, 3 y 4 se les tiene que aplicar algunas técnicas más, pero tenía una manera expectante de que el paciente muy posiblemente va a entrar a sala de operaciones. O sea, se le está dando una chance como para que se pueda mejorar. En el grado 3, el grado 4 y 5, ya que vendría a ser una ruptura total del vaso, un sangrado bastante profuso, el cual no se le puede contener de una manera clínica o una condición médica. Me refiero a esto, a transfundir, esperar que haga su paquete hemostático, todo. Pero al ver que no se puede realizar eso, tiene que intervenirse quirúrgicamente de emergencia. Por lo general, estos grado 4 5 son de emergencia, no requiere ningún estudio, el paciente ingresa a sala de emergencia, se le evalúa, se ve que no tiene un buen pronóstico e ingresa inmediatamente a sala de operaciones. Ya casi no se les refiere exámenes ni nada, solamente los básicos para entrar a quirófano, las solicitudes de sangre porque va a necesitar reposición de todo eso y luego intervenir quirúrgicamente. Estoy mencionando los traumas más frecuentes. Lo más frecuente es el trauma esplénico, que fue del vaso, y este es el trauma hepático. El trauma hepático también mantiene unas características similares. El grado 1 y grado 2 es un manejo conservador. El grado 3 se le puede dar una chance para ver si es que no se pone a un grado 4 o 5, el cual requeriría ser quirúrgico. Ahora, la diferencia entre un trauma esplénico y un trauma hepático, por el mismo hecho de la vascularidad o de la formación del paquete hemostático, cuando digo eso me refiero a la facilidad de que el paciente, de que el órgano pueda parar el sangrado por sí solo, es que el vaso por lo general se pueda retirar. El vaso se hace una esplenectomía cuando está demasiado comprometido y se puede sacar el vaso. En el caso del hígado es un órgano bastante grande, entonces lo ideal que podemos hacer es tratar de contener los sangrados por diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar. Pueden ser hemostasia primaria, sutura, rafía del mismo vaso, tratar de contener el sangrado. Y en última instancia, utilizar una técnica que se llama el packing. Esa técnica packing es dejar bastantes compresas, bastantes gasas, cubriéndolo al hígado, para que en algún momento, por su misma función o facilidad de hacer su paquete hemostático, pueda contenerse. ¿Ya? Muy pocas veces se ha visto que se pueda hacer una resección de alguna parte del hígado o tratar de sacar porque de por sí te presenta mucho sangrado y las cosas se tienen que hacer de emergencia. Tener en cuenta que estas cirugías son cirugías de control de daños. Nosotros ingresamos bajo cualquier circunstancia a ingresar a la cavidad abdominal con un corte grande porque tenemos que revisar toda la cavidad de donde está sangrando y hacer lo que nos corresponde a la emergencia, o sea, salvar la vida. Una vez que este paciente ya está un poco más estable, ya está más condicionado a un mejor pronóstico, se vuelve a reintervenir muy posiblemente para poder arreglar de mejor forma. Pero en el primer momento cuando ingresa ahí se hace una cirugía de control de daño para salvar la vida del paciente, que es lo más importante en su momento. Bueno, dentro de los apoyos diagnósticos que nosotros tenemos cuando evaluamos a un paciente que ingresa por emergencia, el paciente ingresa, se le lleva, dependiendo de su estado, por lo general un paciente, lo más frecuente es accidente de tránsito, el paciente llega inconsciente, ingresa a un área llamada trauma shock, que es un área crítica de mayor valoración del paciente, de recuperación del paciente, en donde se le empieza a estudiar al paciente, compensar de todo eso. Una vez que tenemos al paciente, nosotros tenemos que actuar de una manera bastante rápida. ¿Ya? Para eso tenemos algunos estudios diagnósticos que nos van a ayudar a orientarnos si es que ese paciente requiere o no una intervención quirúrgica. Dentro de estos exámenes nosotros tenemos uno que es el lavado peritoneal diagnóstico, el FAST, que vendría a ser una evaluación ecográfica dirigida
para identificar si hay líquido dentro de la cavidad abdominal. Teniendo en cuenta que si nosotros encontramos líquido, es posiblemente que sea sangrado. Normalmente el líquido peritoneal es mínimo y no tan perceptible, pero con una ecografía FAST, al tener una cavidad llena de líquido, pues nos indicaría que hay algún sangrado. Y una tomografía. ¿Ya? Una tomografía que es un examen muy sofisticado, el cual nos va a mostrar varias líneas de toda la cavidad abdominal para poder ver de dónde es el sangrado, qué tan comprometido está, para poder más o menos clasificar y tomar una conducta adecuada con el paciente. Como mencionar, en una ausencia de una lesión hepática o esclénica con la presencia de líquido libre en cavidad, sugiere una lesión del tracto intestinal o de su mesentérico. Como les había mencionado, si no hay una lesión del hígado, no hay una lesión del vaso, los cuales por ser órganos sólidos y más grandes te van a presentar el sangrado, al tener estos sin lesión, pero haber líquido en cavidad, pues posiblemente sea una lesión intestinal. Como les había mencionado, por aceleración y deceleración, estos se pueden lacerar, romper, y ese líquido que está ahí no es sangre, sino contenido intestinal. El intestino se ha roto y está produciendo una peritonitis. Solamente para tener en cuenta de que no todos los líquidos que se pueden encontrar, una ecografía FAST es el nombre, no solamente puede ser sangre. Siguiente, por favor. Bueno, voy a mencionar esto un poco hábito o más orientado hacia lo que nosotros hacemos en la institución. El lavado de la cavidad, el lavado, retrocede, por favor. El lavado peritoneal diagnóstico por lo general no lo utilizamos acá en la institución. Contamos con un ecógrafo portátil, el cual nos puede orientar nosotros mismos, y también con el tomógrafo. Entonces, un poco que no voy a hablar mucho de eso, voy a pasar más en nuestra realidad, que es la ecografía FAST y la tomografía. Ya, entonces, como había mencionado, tenemos apoyos diagnósticos para algunos exámenes, ¿no? Una radiografía de tórax para ver si es que hay algún tipo de compromiso pulmonar, o para ver lo que había mencionado a un inicio dentro de los síntomas o las lesiones que pueden haber dentro de la cavidad abdominal, neumoperitoneo. Ver aire o gas, que obviamente la gravedad se va a ir hacia el tórax, y ver eso nos va a indicar una lesión que tiene posiblemente del tubo digestivo. Yo le voy a realizar una ecografía FAST y voy a encontrar líquido. Entonces, al tener estos dos, líquido libre y un neumoperitoneo, es que está saliendo gas y aire, entonces me indica que hay una lesión intestinal, la cual me orienta a rápidamente tomar una intervención quirúrgica de emergencia. Como había mencionado, FAST, por si acaso no significa rápido, que es en inglés, sino es Focus Assessment Sonographic in Trauma. Vendría a ser un manejo ecográfico dirigido simplemente a buscar localizado en las áreas de la cavidad abdominal en donde se encuentra más declive, y es a donde se va a dirigir los líquidos cuando hay algún tipo de trauma. ¿Bien? Como había mencionado, ¿no? El ultrasonido, que es la ecografía, vendría a ser utilizados como diagnóstico de un trauma abdominal para orientar al diagnóstico. No significa que nosotros, al encontrar el líquido libre, significa que tenemos que intervenir quirúrgicamente, porque muchas veces hay poco contenido de líquido. Acá tenemos algunas imágenes. En la imagen de la izquierda, donde menciona líquido libre en el espacio de Morrison, que es el espacio que les mencioné, que es donde hay mayor declive y donde se va a coleccionar el líquido. Esa pequeña línea negra no debería existir, debería ser gris como la parte de arriba, que esté llena por todo lo que es el hígado, en la cual me indicaría sangre. Es muy poquísimo líquido, en la cual todavía el paciente se le podría ir observando. Eso es cuando ingresa el paciente, ingresar y de evaluar todo eso. Tenemos el otro área, que es el área de Douglas, que se encontraría por el área de la vejiga, en donde sí se ve un poquito más de sangre. Todo eso tiene que ir orientado a la estabilidad de mi paciente. Si mi paciente está estable y yo encuentro estos líquidos, yo creo que todavía podría tener el tiempo de solicitar algún estudio de mayor avance. Este examen de la ecografía FAST es el examen de inicio porque es lo más rápido de tener, lo más fácil de ver, lo podemos hacer cualquier personal, obviamente siendo orientado de forma adecuada, al menos como para tener el conocimiento de por sí si es que hay algún tipo de lesión. Como un claro ejemplo, un paciente que ingresa por emergencia, le tocamos el abdomen, siente dolor, presentimos que podría tener algún tipo de trauma abdominal, pedimos el ecógrafo, le hacemos nosotros, y el abdomen se encuentra totalmente libre o limpio de líquido.
Eso no significa que la conducción o el sangradito que podría tener no se presente dentro de unas horas. Ese paciente se tiene que entrar a observar. De inicio ya sospechamos al menos que no es un paciente que tiene que entrar a quirófano urgente. Como les digo, que eso es lo importante del trauma abdominal, poder definir a tu paciente si es para quirófano o no. El paciente no presenta los síntomas clínicos de inestabilidad, le hago una ecografía en la cual no voy a verlo, no voy a evidenciar líquido, evidencio poco líquido, se le hace controles periódicos, tanto de hemoglobina, para ver, o de funciones vitales, que va a indicar si este paciente va a tener un pronóstico malo o bueno, o se tiene que intervenir. Esa es la ayuda de lo que es el ultrasonido o la ecografía. Eso es de inicio. Siguiente, por favor. Como examen se puede decir secundario porque es un examen un poco más complejo, es un examen de mayor cuantía, de mayor tiempo, y lo más importante entre todos es un examen bastante moderno, en la cual no todos cuentan con este examen. En los centros de salud, por lo general, algunos pueden o no contar con un ecógrafo, pero dentro de la institución, al menos donde estamos ahorita, sí contamos tanto con ecografía para el inicio inicial, evidencio un pequeño sangrado y solicito yo una tomografía contrastada para que me delimite todas las áreas, las cuales ver la magnitud del tipo de sangrado. ¿Ya? Entonces, como mencionar, la TAC se utiliza cada vez más en el traumatismo abdominal cerrado. Nos va a dar una imagen específica de las lesiones que pueden haber dentro de la cavidad abdominal. Lesiones como las características o las clasificaciones que les mostré de las lesiones tanto del hígado como del vaso me las va a mostrar exactamente igual acá. ¿Ya? Dentro de eso también tiene algunas limitadas, ¿no? Pero es el examen ideal para poder nosotros clasificar a nuestro paciente. Como algunas imágenes, he mostrado estas que creo que son un poco más fáciles de ver. La imagen que se encuentra la imagen B, que se encuentra al lado izquierdo de la mitad, es el hígado. Toda la parte más clara, más blanca, es el hígado. Y la parte más gris que está alrededor es el sangrado. Entonces ahí tenemos un paciente que tiene un sangrado dentro del hígado. Toda la parte oscura es la cavidad abdominal que está libre. O sea, el sangrado se encuentra dentro del hígado. No se ha roto una capsulita que envuelve el hígado, sino el sangrado estaría dirigido a toda la parte oscura. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen este hematoma dentro del hígado, se les puede dar una chance de que estos mismos se puedan reabsorber. Una vez que estos mismos se pueden reabsorber, no se le va a tocar el hígado, solito se va a recuperar obviamente con reposo, algunos medicamentos. Pero a diferencia de la imagen que se encuentra al lado derecho, sobre la misma imagen B, eso es el vaso. Ese sangrado del vaso, que es la parte más clara, y esas líneas donde están apuntando las flechitas, tendría la ruptura del vaso. Ahí tenemos un grado 3 o 4 más o menos, en los cuales está roto el vaso. Y eso sí es una indicación quirúrgica porque ese vaso no se va a contener a pesar de que está encapsulado. Ese sangrado va a seguir aumentando. Y si esa capsulita, esa bolita que lo evidencia bien, se abre o se mueve un poquito, ese sangrado va a caer a la cavidad abdominal, el sangrado va a aumentar, va a presentar peritonitis y se vuelve más complejo. Entonces, más o menos, para esto nos sirve la orientación de la tomografía, para poder clasificar y poder definir el pronóstico. Tengo un paciente que está relativamente estable, pero yo veo esta imagen y yo al menos procedo ya en prepararlo para la intervención quirúrgica. Ahora, la imagen C, que es la misma imagen, pero de otra cara. Esa es la ventaja de la tomografía. Nos va a presentar imágenes como si nosotros miráramos de arriba, miráramos de frente y miráramos del costado, para poder ver la magnitud o el tamaño del sangrado. En la imagen C vemos al mismo hígado, que tiene más espacio de hígado la parte blanca y la parte gris, que vendría a ser el sangrado. Pero en la imagen del vaso seguimos viendo que esa misma línea de ruptura a través de todo lo que es el vaso sigue presentándose. En la imagen C, a nivel de la flechita negra. Toda esa parte de atrás es el sangrado, que está contenido. Pero ya al ver que el hígado, como les menciono, tiene una ruptura que más o menos ya tiene un compromiso casi de todo lo que es el vaso, lo ideal o lo pertinente sería la intervención quirúrgica. Tener en cuenta que esos sangrados o hematomas que se quedan dentro de la cavidad abdominal, si es que no se pueden reabsorber, el sangrado es un medio de cultivo para la proliferación de bacterias. Pueden que se formen abscesos. Esos abscesos se van a coleccionar, van a formar pus y vamos a tener otro problema más. Estos pacientes sí requieren un monitoreo constante, continuo, ir evaluándoles, ir viendo el pronóstico que van a ir teniendo. Esa es la importancia del examen tomográfico.
Recién con este examen tomográfico nosotros vamos a poder definir la conducta adecuada para el paciente. Siempre va a haber limitaciones, siempre va a haber problemas, pero lo ideal o la conducta a seguir siempre es esta. Ecografía FAST, y si tienes alguna duda, complementar con estudio tomográfico. Siguiente, por favor. ¿Alguna evaluación de los estudios para ver ventajas y desventajas? Como les mencioné, el lavado peritoneal diagnóstico por lo general no lo utilizamos acá. Y solamente para aclarar, el lavado peritoneal diagnóstico es un tratamiento invasivo. O sea, tenemos que ingresar con una aguja a la cavidad abdominal, llenarlo de líquido, luego evacuar ese líquido para poder saber. Entonces, de por sí, si ya tiene algún tipo de lesión, estamos produciendo una invasión, estamos haciendo una unión o ya mezclando la cavidad externa con la cavidad abdominal, o sea, estamos invadiendo. En cambio, la ecografía y la tomografía son exámenes que se pueden realizar por fuera sin tener que lesionar la piel o con el riesgo de lesionar algún tipo de órgano al ingresar la aguja. Entonces, básicamente, esa es la desventaja más común o la más prioritaria en lo que es el lavado peritoneal diagnóstico. Como había mencionado, las ventajas entre la ecografía y la tomografía, bueno, ventajas del FAST es más rápido, no es invasivo, el ecógrafo lo podemos movilizar más rápido, nos vamos, se evidencia si hay líquido libre en cavidad. La ventaja de la tomografía es que nos da el diagnóstico específico porque ahí nos va a decir qué órgano está lesionado y de ahí recién nosotros poder clasificarlo para tomar la medida. Las desventajas. Ambos, al menos, requieren un personal que conozca y esté adecuado. ¿Ya? Eso es para ambos. Pero una ecografía es mucho más fácil a que un personal sepa cómo manejar un tomógrafo, porque un tomógrafo es una máquina grande. No es móvil, cuesta más hacer el tomógrafo, cuesta más tiempo porque tienes que movilizar al paciente, llevar el tomógrafo. Se puede en el traslado prescindir algún tipo de lesión al mismo paciente al transportar al paciente. Y hay algún tipo de lesiones en las cuales no se puede percibir, como diafragma, intestino o páncreas. En el FAST, dentro de sus desventajas es que solamente nos va a mostrar si es que presenta algún tipo de líquido, no nos va a decir si es sangre, no nos va a mencionar qué órgano está lesionado, aunque en algunas veces te menciona, pero no te dice el grado, o sea, qué tan comprometido está el órgano afectado. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, la indicación ideal, ecografía para un trauma duodenal cerrado. Muchísimo más si el paciente está inestable. ¿Ya? Y la tomografía es por lo general más en pacientes estables. Cuando ya tú has descartado de que el paciente tenga alguna intervención quirúrgica de emergencia urgente, solicitar una tomografía para corroborar de que no haya ningún tipo de lesión. Muchas veces hay algún tipo de lesiones imperceptibles en las cuales la cavidad abdominal anterior está bien, pero hay problema renal. Hay algún tipo de trauma renal, contusión de grandes vasos que se encuentran en la cara posterior, la cual no vamos a evidenciar mucho. Entonces, todos esos pequeños detalles son para poder manejarlos, ¿ya? Para poder, como se dice, dar una mejor garantía y pronóstico del paciente que va a tener una buena evolución. Entonces, para eso es que nos sirven estos exámenes que son sumamente importantes en el manejo de lo que es la emergencia del trauma abdominal. Bueno, las condiciones más frecuentes relacionadas, como había mencionado anteriormente, bueno, accidentes de tránsito en primera instancia, caídas de altura, los asaltos y explosiones. Siguiente, por favor. Ahora, eso es lo importante, eso es lo más importante de nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a realizar una laparotomía? Una laparotomía es la intervención quirúrgica, la que ingresa el paciente a sala de operaciones y se abre la cavidad abdominal directamente. Mi paciente ingresa a sala de operaciones, ingresa a mi emergencia. Con hipotensión significa que la presión baja. Eso vamos a mencionar un paciente inestable. Mi paciente inestable, le hago una ecografía, encuentro líquido en el cual ese líquido es abundante, me indica que toda la cavidad es abundante, el paciente está indicado para sala de operación. No tengo el por qué hacerlo esperar más. Entonces mi paciente ingresa, no está estable mi paciente, todas sus funciones vitales están alteradas, presenta una ecografía positiva, sala de operación. Primera indicación. Segunda indicación, un trauma cerrado o penetrante. Bueno, ese es con el lavado peritoneal diagnóstico, el cual nosotros no utilizamos, solamente para mencionar. ¿Ya? Una hipotensión con una herida abdominal penetrante.
Un paciente que llegue específicamente un arma que haya tenido alguna herida o el misma arma dentro de la cavidad abdominal que está inestable, tiene que entrar a sala de operaciones. Porque ahí hay una puerta de ingreso que estamos evidenciando, a diferencia de un trauma abdominal cerrado que no evidenciamos herida, ¿no? Proyectil por arma de fuego, la indicación directamente a sala de operaciones. Pacientes con evisceración. Cuando me refiero a evisceración es que el corte que se ha realizado en la cavidad abdominal ha sido grande y las tripas salen hacia afuera. O los intestinos, bueno, hablando de manera más técnica, los intestinos salen hacia afuera o los órganos intraabdominales salen hacia afuera. Siguiente, por favor. Bueno, sangrado del estómago, recto, por trauma penetrante. Todo trauma penetrante tiene indicación de intervención quirúrgica de emergencia. Bueno, en esta pequeña imagen vamos a poder ver una laparotomía, se abre la cavidad y se encuentra sangre. Tenemos que parar ese sangrado. Aparentemente es una lesión de intestino en la cual el órgano ha sido afectado por algún trauma penetrante y eso, si está contenido el sangrado, simplemente darle un refuercito para que no sangre más, pero si es activo, trata de controlar ese sangrado. ¿Ya? Otra indicación, peritonitis. El paciente puede que en la ecografía FAST haya mostrado poco líquido, pero en una radiografía tenemos neumoperitoneo, o sea, se ha roto las asas intestinales y estas van a producir peritonitis, porque dentro de lo que es asa intestinal, dependiendo del nivel, sea intestino delgado o intestino grueso, lo que va a salir a través de esto es caca. ¿Ya? Contenido intestinal o heces. Y esto va a producir una peritonitis muy irritable, muy bacteriana y muy peligrosa. Entonces, signos de irritación peritoneal ante un paciente en la cual tenemos aire libre en cavidad abdominal, indicación quirúrgica de emergencia. Lo que había mencionado, ¿no? Aire libre o aire retroperitoneal, puede haber algún tipo de lesión del diafragma. Recuerda que el diafragma es un órgano que se encuentra horizontalmente estructurado. Si hay algún tipo de lesión, puede esto unir tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal, ya que es la placa que separa las dos estructuras anatómicas. Si encontramos aires porque se ha roto el diafragma y la cavidad abdominal está ingresando y posiblemente el paciente tenga problemas respiratorios. Entonces, eso se tiene que entrar a reparar de emergencia. Y como les había mencionado, en la tomografía que nos evidencie algún tipo de lesión dependiendo de los grados. No voy a mencionar más, bueno, solo tuvo ruptura de tubo digestivo, lesión intraperitoneal de vejiga, pedículo. Básicamente eso ya son las clasificaciones que les había mencionado, ¿no? De lo más frecuentes que fueron el trauma hepático y el trauma esplénico, que vendría a ser el vaso. Ya el trauma renal, pedículo, todo eso son varias clasificaciones que lo vamos a poder evidenciar con tomografía. Pero tener en cuenta que para hacer la tomografía mi paciente tiene que estar estable. Y después de eso recién reconstruir todo, volver a armar el plan desde el inicio para ver si es que requiere o no intervención quirúrgica. Eso va a ser evaluado por cada uno de los especialistas. Que en el hospital contamos especialistas con neurocirugía, traumatología, cirugía en general, que somos todos nosotros, yo y muchos colegas, urología y todos los especialistas listos para atender este tipo de patología de trauma. Siguiente, por favor. Bueno, el algoritmo, como había mencionado, ¿no? El paciente ingresa con traumatismo, inestabilidad hemodinámica, síntomas abdominales patológicos, o sea, el abdomen está muy doloroso, presenta inestabilidad hemodinámica, la presión está todo eso, se le hace una ecografía, positivo, laparotomía. Si le hacemos una ecografía y sale la ecografía normal, pasa a observación y posteriormente una tomografía. Paciente estable hemodinámicamente, se le hace su ecografía FAST, se evidencia un poquito de líquido, se le pide su tomografía para clasificarlo y después tomar las medidas. Este es un algoritmo bastante rápido. Hay muchas cositas que se tienen que adecuar a cada institución porque no todos tenemos las facilidades de poder manejarlo de esta forma, pero al menos para la emergencia, paciente con trauma abdominal, ves que sus funciones vitales no están bien, canalizar una vía y referir a un hospital de mayor complejidad. Si le pueden hacer una ecografía FAST, ese mismo ratito lo hacen, no necesitamos el informe, solamente que nos mencionen, doctor, hicimos esto, hemos evidenciado esto, para tener en compromiso cuando hagan una referencia y nosotros estar preparados para cuando el paciente ingrese a la emergencia de acá. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, el manejo del trauma abdominal continúa generando interés y controversia, debido a que muchos de nosotros tenemos muchas discrepancias en tanto al manejo. Algunos preferimos o no operar, otros somos un poco más conservadores, hay guías, estudios, pero básicamente nosotros tenemos que basar en los protocolos institucionales.
Todas las guías son de apoyo para tener mayor conocimiento y cómo podemos manejarlos, pero si está escrito un protocolo, tenemos que seguirlo de esa manera. ¿Ya? Bueno, como se dice, existen numerosos métodos de ayuda diagnóstica ahora, en los cuales nos pueden evitar realizar una intervención quirúrgica innecesaria y pudiendo manejarlo mejor de forma conservadora. Tener en cuenta que si se maneja de forma conservadora, no se lo opera, el paciente tiene una mayor recuperación, mucho mejor, a ingresar con un corte, porque es un corte grande, y producirle algún otro tipo de susceptibilidad para que el paciente pueda o no tener algún otro tipo de patología, que se infecte la herida, varias cositas demás. ¿Ya? En todo caso, eso... La última diapositiva. Avanza. Avánzalo, por favor. Conclusiones. Bueno, bueno, y adecuarnos básicamente a trabajar con lo que tenemos en nuestros establecimientos. Como menciono, siempre va a haber una debilidad de ciertos establecimientos en los cuales no se cuentan con todos estos exámenes, pero lo ideal es al menos identificar los signos graves de emergencia para poder hacer una referencia, un transporte óptimo del paciente, teniendo en cuenta de que el paciente tiene que irse o viajar durante esa estancia para llegar a un establecimiento de mayor complejidad lo más estable posible. No simplemente lo ves mal y lo llevas, sino colocarle una vía, tratar de ir compensándolo desde el inicio hasta que se pueda entregar al paciente. Ya dentro de la institución nosotros optaremos por los protocolos que continuamos para poder para poder definir de mejor forma al paciente. Siguiente. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es el trauma abdominal cerrado. Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Si tuviéramos alguna pregunta de todos los participantes, pueden ustedes hacerlos a través del chat del Zoom o en todo caso a través de la reacción de levantar la mano para poder activarles los micrófonos. Bien, doctor, ¿cómo se puede diferenciar la injuria abdominal versus torácica clínicamente? ¿Se podría en caso de un trauma abdominal o en caso de un trauma en todo caso, se puede hacer esa distinción? ¿De un trauma abdominal y torácico? Ajá. Claro, principalmente si hay alguna lesión del tórax, pues el paciente, el principal síntoma tendría pues la dificultad respiratoria. Dentro de lo que es trauma torácico, que vendría a ser otro tema, principal causa vendría a ser pues, el neumotórax, ¿no? Es una emergencia, una contusión, puede haber una rotura costal o por un arma de fuego, hace que el pulmoncito se colapse y el aire por presión haga que esto se empuje. Entonces el principal síntoma tendría pues, dificultad respiratoria. A diferencia del trauma abdominal, ¿no? Trauma abdominal es pues, que todo el dolor sugerente a nivel abdominal. Pero justo dentro de esas lesiones tóraco-abdominales pueden haber lesiones mixtas, porque dependiendo del tipo de trauma o cómo se presenta el trauma, puede haber una lesión del diafragma. Puede lesionar tanto el tórax, pasa el diafragma y entra la cavidad abdominal. Entonces, la cavidad abdominal también puede lesionarse y también el tórax. Entonces, básicamente basándonos clínicamente los síntomas que va a presentar. Si es tórax, dificultad respiratoria, si es abdomen, dificultad, dolor abdominal. Claro. Bien, usted ha mencionado dentro del tratamiento que se hace en caso de alguna trauma, en caso de vasos, ¿no? Grado 1, grado 2, el tratamiento conservador. Cuando se refiere a un tratamiento de conservador, ¿qué puntualmente estamos hablando? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que debemos observar en el paciente? El tratamiento conservador es el tratamiento no quirúrgico. Si yo tengo un paciente en el cual ya ingresó, ya lo estudiamos, ya lo evaluamos, vemos que tiene una lesión, lo más frecuente, ¿no? Lo más fácil, una lesión de hígado, en la cual sí evidenciamos que tiene un sangrado libre, muy escaso, y dentro del hígado que tenemos un hematoma, o sea, un golpe y el sangradito se encuentra todavía dentro del hígado. A este paciente no está inestable,
no requiere una intervención quirúrgica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Evitar de que ese hígado siga produciendo ese sangrado. Se va a contener el sangrado por la misma forma de hemostasia del propio cuerpo. Entonces, no lo operamos. No lo operamos y le damos chance. Hacemos seguimiento con hemoglobinas para ver si esta hemoglobina baja o sube. Por lo general, cuando está contenido, pues la hemoglobina se mantiene conservada, el paciente se encuentra en reposo absoluto. Algunos medicamentos o vitaminas para mejorar lo que es el hígado, algunos medicamentos para el sangrado, antibiótico, porque, como les mencioné, la sangre es un medio de cultivo en el cual estos van a haber proliferación bacteriana, entonces su antibiótico para evitar esas colecciones que se podrían formar por el mismo hematoma, y todo es médico. Simplemente el tratamiento conservador es el tratamiento no quirúrgico, o sea, no operable. Es por eso que tenemos una ayuda diagnóstica del tomógrafo. Si antes de eso, paciente que ingresaba, se evidenciaba sangrado, tenías que entrar y revisar. Y muchas veces ingresabas y no había inestabilidad, el sangrado era mínimo, todo, pero ya lo has intervenido, ya hubo una lesión de la piel para operarlo, entonces nosotros le estamos haciendo ya otro trauma, un trauma innecesario. Entonces ese es el detalle del manejo conservador, porque nos evita hacerle otro trauma y manejarlo clínicamente. Y por lo general van muy bien, dependiendo del órgano que esté afectado. Bien, y también dijo que cuando el paciente está en un grado 3, ¿no? El tratamiento o en todo caso se le da cierto chance. Claro. Cuando nosotros hablamos de chances, se está refiriendo a algunos parámetros que pueden inclinarnos para la parte quirúrgica. Tenemos ¿Cuáles un paciente, son esos parámetros? por ejemplo, solamente como ejemplo, o sea, un paciente el cual de ingreso tiene una hemoglobina de 12, le estamos operando, le estamos evaluando, le pedimos un examen control, 24 horas después tiene 11, 24 horas después tiene 10, le hacemos una tomografía, evidenciamos un sangrado, es un grado 3, tengo una hemoglobina que se está sosteniendo, se le puede dar transfusión sanguínea, 2 unidades, subimos su hemoglobina, hasta que este mismo sangrado se pueda contener. Continuando todo esto, si el paciente nunca recupera su hemoglobina, el paciente está siendo orientado para una intervención quirúrgica. Es la no respuesta al tratamiento médico conservador. Entonces, ¿estamos hablando de algún periodo de horas en el tratamiento? ¿Hay horas definidas como protocolo? Mira, protocolarmente te menciona ciertos tipos de horas, pero no se utiliza porque no se adecua lo que te mencionan a la realidad. Si tú ves a tu paciente inestable, tienes que manejar lo más pronto posible. No es que tengo que pedir esto, solicitar eso. Tú mismo vas, evalúas a tu paciente y vas viendo, solicitando lo que tú creas necesario. No es necesario que tengas que seguir, no le piden 6 horas, le voy a pedir porque el protocolo me dice 12 horas. No, yo tengo una sospecha de que está sangrando demasiado. Pídele en 6 horas nomás. Yo veo que eso baja y yo intervengo. No es nada estipulado. Esa es la controversia en el manejo de cada uno de sus pacientes, que cada uno ya se basa más en su experiencia, otros se basan más en las guías, más en los libros. Entonces cada uno llegamos a compartir muchas cosas en común, como también muchas discrepancias. En todos los casos, de todos los pacientes que pueda haber, para toda patología, no solamente para el trauma abdominal, sino para toda patología. Entonces, ese manejo de las horas ya va a depender mucho del médico que esté ahí, ¿no? Si es protocolar, se pide en ciertos lugares, pero si yo veo a mi paciente que no está respondiendo de manera buena, pues yo no puedo seguir ese protocolo. No se adecua mi protocolo a la realidad. En el Hospital Tarapoto hemos tenido algunos casos de traumatismos hepáticos y en donde solamente se ha tratado de hacer la hemostasia, diríamos, como lo que usted te explicaba, ¿no? Colocando los dresis, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ello? ¿Depende del examen de control de hemoglobina? No, ¿cómo se mantiene? Eso ya es una cirugía de emergencia óptima, una cirugía de control de daños. Cuando hay algún tipo de lesión ya hepática grave, se ingresa a la cavidad abdominal, ya que el hígado tiene un buen paquete hemostático, se le trata de contener todo el sangrado que se pueda, si es que hay un sangrado del cual no se pueda controlar, colocar gasas, se llaman dresis, son gasas grandes, se colocan alrededor del hígado y se lo ajustan. Ingresas y cierras la cavidad abdominal para que esto lo mantenga ajustado para contener el sangrado. Esos dresis pueden estar ahí de 48 hasta máximo unas 72 horas. Luego reingresar nuevamente y revisar la cavidad para retirar esos dresis porque esos son cuerpos extraños.
no son cuerpos de la cavidad abdominal. Más de esas horas se puede producir más adherencia, se pegan, en vez de mejorar el sangrado, todo al terminar de retirarlo, se pegan a las estructuras anatómicas, sangran más, te da más fiebre, el paciente empieza a tener síntomas de un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Entonces, básicamente, lo que manejamos es 48-72 horas sin ingresar para retirar el dressing. Bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Doctor, buenas tardes. Le saluda el doctor Jean Bellane. En el caso de un paciente con hipertensión crónica no controlada con trauma abdominal cerrado, ¿se podría tomar otros parámetros como el índice de shock o el valor de pH en el LAGA? La verdad, no. Mira, el manejo del trauma abdominal, porque tú independientemente no sabes si el paciente tiene hipertensión o es un paciente renal, tú no lo manejas, tú lo manejas como protocolo de emergencia. Ahí tú utilizas todas las medidas posibles para poder manejar. Y si me preguntas, bueno, el paciente queda al otro lado, no. Ingresar y tu maniobra de sobrevida al paciente sin importar eso, porque a pesar de que sea hipertenso, ¿qué te va a producir hipertensión si hay algún sangrado, mayor sangrado? Y te va a producir hipotensión ya cuando el paciente está bastante grave. ¿Ya? Básicamente eso, seguir tu evaluación inicial del paciente y compensarlo a él directamente. No nos alcanza el tiempo para hacer todo eso cuando es un trauma abdominal cerrado con un paciente inestable. Bien, doctor, quizás para ir cerrando el bloque de preguntas, ¿cuál sería su recomendación en caso de tener un paciente con trauma abdominal cerrado, ¿no? Y que está en la periferia? ¿Cuáles serían los cuidados o el manejo médico que tendría que hacer hasta llegar a los Como digo, el trauma abdominal cerrado tiene que ser prevenible. Si tú ves un paciente, principalmente si está inconsciente, colocarle una vía y tratar de evidenciar si hay algún tipo de lesión. Si tú tocas un abdomen que está blando o algún tipo de signo de irritación peritoneal y está inestable, colocarle una vía para ir hidratándolo y referirlo inmediatamente. Si tiene un sangrado por un trauma abdominal abierto, cubrir la herida lo más profundo posible, hidratar y llevarlo directamente al hospital. No necesito si es que es posible, para ahorrar tiempo, le pueden sacar sangre y pidiendo sus laboratorios al menos lo básico. Un grado completo, un grupo sanguíneo, porque va a necesitar transfusión y todo eso para que cuando llegue al hospital no tengamos que solicitar. Si nosotros ya le solicitamos que es tal grupo para solicitar de una vez la sangre, si en caso es una emergencia real, y trasladar al paciente. O sea, todo para apoyarnos a nosotros para cuando el paciente llegue. Hay muchas veces que sí se ha visto, ¿no? El paciente llega, lo ven mal y simplemente lo mandan así, sin vía, sin nada. Además, lo tratan de canalizar en el carro, todo, y no pueden. Llega ya cuando el paciente está mucho más inestable por el tiempo de viaje, el trajín, el estrés de la movilidad, entonces el paciente no ya complicado. El paciente llega, evalúen bien, estudienlo bien, traten de compensar. Siempre tener al menos kit de emergencia, en caso por shock más que todo, tanto para gestantes es similar, el kit que utilizan, colocar todo lo que tienen y evacuar al paciente. Pero de manera correcta, porque como les digo, si lo evacúan de cualquier forma en el traslado o el estrés, si no tiene una vía, todo, el paciente puede fallecer en el trayecto, ¿no? De eso se trata la medicina, ¿no? Compensar o tratar de mejorar al paciente hasta que llegue a un lugar adecuado. No, eso es lo principal para las referencias. Bien. Gracias, doctor Sergio Flores Villacorta, por su exposición. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Bien. Les agradecemos también a cada uno de ustedes por su participación, así que les esperamos el próximo viernes con un nuevo tema. Gracias, doctor. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Tengan un buen día. Hasta luego. Gobierno Regional de San Martín.